Hola Edwin, buenos días. Rommel, William, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan los que ya entraron? Gracias Edwin. Vamos a ver si nos escucha William. Francisco, buenos días, usted no nos escucha. Ya ver si nos está escuchando, ¿verdad? Francisco sí escucha, ¿verdad? Bueno, y al parecer William tiene un problema, no nos está escuchando. Vamos a esperar un ratito a ver si lo logra solucionar. Vaya, ahora sí, ¿verdad? Buenos días, Arnulfo, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Ahora sí, ¿verdad, William? Ahí nos está escuchando ya. Arnulfo también. Sí, ahora creo que sí, los cuatro que están dentro de la reunión, pues ya me están escuchando bien. Vale, solo vamos a esperar un ratito, quizás a lo mejor alguien más se conecte porque solo se han conectado cuatro. A los demás se les ha pegado la cobija. Vamos a esperar un ratito, tal vez alguien más se conecta. Y si no, pues vamos a iniciar con los cuatro que estamos. De las cuatro personas que están conectadas, de casualidad, ¿alguien sabe algo de Kimberly? Sí, pregunto porque la verdad que en todo este módulo de redes, pues no ha aparecido nada de nada, entonces no sé si es que ya no va a seguir o no sé, yo escribí por ahí, pues no he tenido eh,
No me ha escrito, no me ha dicho nada tampoco, por eso preguntaba, pero si no, pues ni modo, yo veo cómo me conecto, contacto con ella después. Bueno, quizás vamos a ir comenzando con los cuatro que estamos, ni modo, ya no veo que alguien más se conecte. Solamente recordarles, el examen está para el día de mañana a las 9. El examen pues va a estar fácil. El laboratorio sí estaba un poco complicado, más que todo con el tiempo quizás, por eso les di una hora más, pero el examen de mañana pues no va a tener ejercicio, solamente va a ser teórico de los tres primeros temas que vimos en el módulo, por ahí se los compartí en el aula para que ustedes los tengan a la mano. Así que con el día de mañana, con el examen, finalizamos el módulo. De una u otra manera, pues se ha tratado de darle seguimiento a los temas del módulo. Tal vez no de la mejor manera, pues el tiempo no es el mismo no es el mismo tiempo al estar en el aula, pero al menos de una u otra manera, pues algo se ha hecho. Así que espero que algo hayamos aprendido también, aunque sea subnetear, eso es eh, bastante. Lastimosamente el curso de redes o el módulo de redes, pues eh, es un módulo bastante práctico, realmente bastante práctico. Entonces, pues y de la manera que estamos, pues no podemos hacer nada práctico. Entonces, eh, como repito, no se ha dado de la mejor manera, pero se ha tratado de cubrir los temas por lo menos de manera teórica. Y por acá se ha conectado Carla, pero no nos está escuchando, así que vamos a ayudarle un poquito. Vamos, regálenme un minuto, vamos a ver si nos está escuchando. Vamos a esperar un ratito mientras Carla a lo mejor ahí está, hoy si no está escuchando. Vaya, así que ya estamos 5 conectados y decía, el módulo de redes es más práctico que otra cosa, pero pues no lo podemos hacer práctico porque estamos en las casas, así que ahí no podemos hacer nada más. Pero de una u otra manera pues ya terminamos. Ya solo nos queda el examen el día de mañana y esta semana iniciamos un nuevo módulo. El módulo se llama, por acá lo tengo, se llama Proyecto Innovador de Portales Web. Le voy a ampliar un poquito la pantalla porque yo no sé por qué siempre se ve un poco pixeleado y ustedes deben estar viendo borrosa mi pantalla, así que voy a colocar la lupa para que logremos ver un poquito. Por acá está creada ya el aula de Classroom de este módulo. El archivo se los mandé al WhatsApp porque no hay nadie inscrito todavía. Entonces les voy a colocar en la pantalla el código de la materia, el código del aula. Cópielo por favor ahí y pues al finalizar la clase, la reunión, se anota por favor al aula para que tenga acceso a todo lo que se va a estar haciendo durante el módulo. Así que se los dejo ahí en la pantalla un momento y por favor cópielo. Cópielo y luego se anota. Así que si no tiene papel ahí a la mano o cualquier cosa donde anotar, busque su papelito, anótelo y luego se anota al aula. Bueno, si no, luego yo se los pongo ahí en el grupo mejor de WhatsApp. Ahí se los voy a colgar. Va, entonces decía, comenzamos un nuevo módulo esta semana. El módulo se llama Proyecto Innovador de Portales Web. Profe, ¿significa entonces que vamos a hacer una página web? No, es mucho más que eso. Por ahí en el documento que yo les envié por la mañana, son como 2 o 3 páginas si mal no recuerdo. Es un poquito de introducción nada más de algunos conceptos básicos para ir arrancando ya en el módulo.
Por ahí yo les colocaba que no es lo mismo una página web a un sitio web. ¿Cuál es la diferencia entre una página web y un sitio web? Una página web es una página que no tiene cambios, es una página estática en cuanto a datos. Qué quiero decir con esto? Que una página web no está conectada a una base de datos, por lo tanto sus datos nunca van a cambiar. Por ahí vi que entró Paola, vamos a ver si nos está escuchando. Bueno, no nos está escuchando, pero esperemos que arregle rápido el problema para que nos escuche, porque no nos está escuchando Paola. Vaya, mientras... Ay, no, Paola no nos está escuchando todavía. Bueno, en lo que se conecta, en lo que nos escucha Paola, voy a seguir. Les decía entonces que no vamos a crear una página web, vamos a crear un sistema web. Y la diferencia es esa, que una página web es algo estático, que no está conectada a una base de datos, por lo tanto no hay entrada ni salida de datos, por lo tanto no hay nada cambiante. En cambio, un sistema web, pues este está conectado a una base de datos y estos datos pueden ir variando, por lo tanto los datos van a ser cambiantes en cuanto yo vea la página web, por lo tanto se dice que es algo dinámico. Eso es la pequeña diferencia entre una página web y un sistema web, que está conectado a una base de datos y pues podemos insertar, extraer, modificar, eliminar desde este sistema los datos que están en la base de datos. Bueno, al parecer Paola no nos está escuchando todavía. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito, a lo mejor si nos escucha, porque no nos está escuchando. Bueno, al parecer Paola tiene problemas ahí, quizás porque no veo que le aparezca el micrófono, por ende no nos está escuchando. Vamos a esperar un ratito, a lo mejor soluciona eso. Vaya, mientras Paola a lo mejor arregla su problema, sí me gustaría que hoy abran sus micrófonos un ratito, porque si ustedes se fijan en bueno, hablando del sistema, hablando del portal o del sistema web, que yo estoy explicando la diferencia con una página web, y ya lo escucharon ustedes varias veces la palabra base de datos, y yo por ahí le colocaba en el archivo que mandé hoy por la mañana y dice eh, lenguaje de programación más base de datos igual a aplicación, es decir, para que yo, o sistema. Si yo quiero crear una aplicación o un sistema, necesito de dos cosas bien básicas. La primera es un lenguaje de programación y dos, una base de datos, un gestor de base de datos que me permita a mí manipular las bases de datos. Para este módulo vamos a utilizar como lenguaje, vamos a utilizar Java, pero ahora enfocado a la web. Java tiene la ventaja que está enfocado a la parte de escritorio y a la parte web. Entonces hoy lo vamos a enfocar a la web. ¿Qué vamos a necesitar entonces
como gestor de base de datos. Vamos a utilizar MySQL. Y como yo sé que hace pocos días ustedes terminaron el módulo de base de datos, entonces yo quisiera saber, eh, pues, qué vieron, en qué programa lo vieron, si fue un programa de Microsoft, si fue SQL, si fue MySQL, si fue Oracle. No sé en qué se los habrá dado el diseño. Y entonces ese módulo yo lo necesito que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que combinar o vamos a tener que combinar en este módulo un lenguaje de programación más una base de datos. Y si yo me pongo a enseñar base de datos, pues el módulo se nos va a ir en que ustedes aprendan bases de datos. Y este módulo no es base de datos. Entonces, yo quisiera primero preguntar, en qué vieron bases de datos? Si fue SQL, MySQL, si fue algún programa de Microsoft, para tener una idea, porque vamos a usar en este módulo MySQL. Si usted no maneja MySQL, a usted se le va a hacer un poquito todavía más cargado, porque a la par del lenguaje de programación, usted le va a tocar por sí solo ir aprendiendo MySQL, porque yo asumo que usted ya maneja bases de datos. Entonces, sí me gustaría que abran el micrófono y alguien que me diga en qué vieron base de datos, porque yo sé que no sé si hace poquito o hace varios días, pues no sé cuándo llevaron ese módulo, pero sí sé que les aparece el módulo de base de datos y eso se los dio la seño. Entonces me gustaría que alguien me dijera en qué vieron base de datos. Así que por favor, si alguien puede abrir el micrófono y me ayuda ahí. Ajá. Y esas guías fueron en qué programa. O sea que no vieron un lenguaje de base de datos. Ah, híjole, ahí estamos mal entonces, porque pues para hacer el sistema necesitamos del lenguaje de programación más la base de datos. Entonces, bueno, ahí se les va a hacer quizás a ustedes un poquito más de trabajo, porque yo les puedo, bueno, de hecho yo les voy a ir ayudando, digamos, pero van a ser pequeños refuerzos. Por lo menos esta clase yo le he llamado introducción. Vamos a ver el software que vamos a utilizar y he decidido dedicar un pequeño espacio a base de datos, pero yo, según yo, en mi cabeza, iba a ser simplemente un pequeño repaso de lo que ustedes ya habían visto en base de datos. Pero si ustedes me dicen que no han visto base de datos, significa que empezaríamos de cero. Y eso significa un gran atraso en los contenidos realmente del módulo, porque no es, o sea, yo no estoy obligado a darles bases de datos, yo estoy obligado a desarrollar los contenidos del módulo. Pero como les repito, yo voy a tratar de ir entonces un poquito, dedicándole un par de minutos a las bases de datos para que ustedes pues se vayan yendo, fogueándose un poquito en base de datos, pero les va a tocar a ustedes investigar por su cuenta entonces si no se los dio o no lo vieron. Así que bueno, comenzaríamos de cero entonces prácticamente. Así que sin más que otra cosa, vamos a comenzar. Por ahí vi que se ha conectado Paola otra vez, pero no nos está escuchando nuevamente. Vamos a ver qué podemos hacer con Paola. Bueno, y Paola dice que no está en la reunión, no sé por qué, no le caen los mensajes, pero bueno, ojalá pueda solucionar el problema Paola, si no, pues por lo menos después que vea la clase, porque esta clase se está grabando y luego se va a subir. Bueno, sin más que otra cosa, vamos a comenzar entonces. Por ahí
En el documento que ustedes tienen, comienza hablando un poquito sobre conceptos básicos. Cuando vamos a crear un sistema web, yo ya lo repetí varias veces, necesitamos dos cosas bien básicas: el lenguaje de programación más una base de datos, pero intrínsecamente entran otros factores y para ello necesitamos un servidor web. De repente que hay términos que ustedes a estas alturas, bueno, por el nivel que ustedes tienen ya segundo año y la especialidad que es software, pues ya deberían de manejarlos. Tal vez a lo mejor no al 100%, pero sí ya deberían de tener un conocimiento previo. Por lo menos tenemos un servidor web. Yo sé que si voy a hacer un sistema web que involucra un lenguaje de programación, necesito un servidor web. A lo mejor ya hemos escuchado el término servidor web. Todos sabemos que un servidor web básicamente es una computadora con recursos, con muchos recursos, digámoslo de esa manera, que se encuentra, si nos vamos a la vida real, digamos, hablemos de un servidor de Facebook, que es un sitio bastante común. Un servidor web, pues es una computadora, es una supercomputadora, digámoslo de esa manera, que está en cualquier parte del mundo. Puede estar en cualquier parte del mundo. De hecho, se dice que Facebook tiene alrededor de 7 servidores web distribuidos a nivel mundial. Entonces, ¿qué es un servidor web? Porque de repente alguien se puede preguntar, no sé si alguien se ha puesto a pensar, bueno, yo subo fotos, yo subo videos, yo subo esto, lo otro a Facebook, pero ¿dónde queda guardado todo esto? ¿Dónde están mis fotos? ¿Por qué yo puedo ver mis fotos cuando inicio sesión? ¿Dónde quedan guardadas todas las cosas que yo subo? Pues existe un servidor web de Facebook que no sabemos en qué país están, en teoría están distribuidos a nivel mundial, son 7 servidores o 5 si mal no recuerdo, donde están quedando guardadas cada una de las cosas que usted sube. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un servidor web? El servidor web es una máquina de gran capacidad que lo único que hace es administrar la información, guardar los datos, servirlas a los clientes. Cuando digo servirlas a los clientes somos nosotros. Nosotros hacemos una petición. ¿Cuál es la petición? Ver mi perfil. Cuando yo entro a inicio sesión, mi petición es ver mi perfil. Entonces yo envío una petición, los datos son analizados, si los datos son correctos, el servidor me devuelve a mí una petición, es decir, yo pido, me devuelvo, yo pido, me devuelvo. Entonces un servidor web pues simplemente es eso, es una computadora que está alojando datos, datos con los cuales van a ser alimentadas las páginas o los sitios. Y hay dos tipos de servidores, está el servidor web y está el servidor web local. Nosotros tenemos la posibilidad de convertir en servidor nuestra propia máquina, nuestra computadora. ¿Para qué nos sirve para qué nos sirve crear nuestra máquina en un servidor? Nos sirve para las pruebas. Nos sirve para crear las pruebas y si en el servidor local todo funciona de manera correcta, eso significa que cuando yo suba mi sitio a la web y esté disponible para todo mundo, pues este debería de funcionar sin ningún problema. Entonces nuestra máquina la vamos a convertir en un servidor local que nos va a servir para las pruebas. Así que ya tenemos aquí que es un servidor. Bueno, y aquí está una pequeña imagen. Y ahí podemos ver que tenemos un servidor web que es simplemente una máquina y hay unas flechitas que dice envía y recibe. Y esto pasa por internet, lo que conocemos como la gran telaraña. Y si ustedes ven ahí hay unas computadoras que somos nosotros, son los clientes. Y nosotros estamos enviando peticiones a través de internet al servidor y el servidor nos está devolviendo también esa petición. De esa manera y esa lógica es como funciona un servidor web. Luego tenemos también que para crear un sistema necesitamos una base de datos relacional. Y pues una base de datos relacional dice que es un elemento de datos organizado, es decir, son un conjunto de tablas que están relacionadas a través de llaves primarias y llaves foráneas. No es por nada, pero todos estos conceptos que yo estoy hablando de llaves primarias, llaves foráneas, bases de datos relacionales, esto usted, discúlpeme, pero a esta fecha usted debería de manejarlo sin ningún problema. Yo sé que no es su problema o no es su culpa, pero le va a tocar
esforzarse un poquito más por investigar toda esta parte que yo estoy hablando en este momento. Así que necesitamos de una base de datos relacional. Simplemente, si lo queremos ver de manera así bien sencilla, una base de datos relacional es un conjunto de tablas relacionadas. ¿Para qué? Pues para la organización de datos o registros. Bajo por acá hay un concepto, bueno, un lenguaje de programación, ya todos sabemos que es un lenguaje de programación, eso ya lo hemos usado, así que pues ahí no hay nada más, no hay mucho que decir, ya sabemos que un lenguaje de programación simplemente lo que hace es tratar de hacer programas siguiendo una sintaxis ya dada, ya sabemos que es compilar, ya sabemos que es depurar, etcétera, 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 y por ahí hay una imagen con varios lenguajes, el que vamos a utilizar nosotros es Java orientada a la web. Y por acá viene el mensaje que yo les decía. Dice, la combinación de un lenguaje de programación más una base de datos nos da como resultado una aplicación dinámica. ¿Qué significa dinámica? Cambiante, que de repente los datos van a cambiar. ¿Por qué va a ser dinámica? Porque hay una base de datos y dentro de esa base de datos yo puedo insertar, modificar, actualizar, eliminar datos. Por lo tanto, los datos que yo vea de repente hoy en mi aplicación probablemente no sean los mismos que yo vea mañana porque ha habido una inserción, ha habido una actualización o ha habido una eliminación de datos. Así que por acá esto es teoría, esto es teoría. Lo que yo les decía, cuál es la diferencia entre una página web y un sistema web. Ya vimos que es la base de datos. No me voy a detener en esto. Y aquí dice qué necesito para crear un sistema web. Dice que necesito. Hola, dígame. De veras. ¿Dónde nos quedamos? Pero sí me escuchaba. Ah, vaya, vaya. Vaya, voy a repetir aquí. Vamos a ver si alguien se está conectando. No, no. Vaya, solamente estoy haciendo un pequeño, leyendo prácticamente, digamos, el documento que ustedes tienen. Ahí ustedes van a poder ver o leer lo que yo les he colocado. Simplemente son unas definiciones de conceptos bien básicos. ¿Qué es un servidor web? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un lenguaje de programación? Eso es lo que había hablado. Prácticamente he leído lo que está ahí en su documento. No he hablado mucho, nada importante, digamos. Simplemente he leído lo que está ahí. Y habíamos llegado acá cuando dice cuando una página web se convierte en dinámica o en un sistema web. Y yo les decía que cuando está conectada a una base de datos, pues ya no es una simple página web, sino es un sistema, porque está accediendo, está llevando, trayendo, modificando y eliminando datos desde el lenguaje a la base de datos. Y por acá dice, ¿qué necesito para crear un sistema web? Pues necesito un lenguaje de programación orientado a la web, obviamente, porque hay lenguajes que no son orientados a la web, solo son orientados a escritorio. Con Java tenemos la ventaja de que tiene las dos opciones, tiene de escritorio y tiene orientado a la web. Aparte del lenguaje necesito una base de datos relacional. Para las bases de datos yo puedo utilizar, el mercado me ofrece muchas. Está SQL, está Oracle, está Mongo, una que no es tan popular, pues se llama MongoDB, y otra que se llama MySQL. MySQL es gratuita y es súper popular a nivel mundial. Quizás es la segunda, tercera más utilizada por su facilidad y aparte que es gratuita. Cuando SQL es pagada y pues es bastante carísima. Y por acá sí ya vamos entrando a lo que a nosotros nos interesa. Dice software a utilizar en este módulo. Vamos a necesitar NetBeans. Eso, si se recuerdan ustedes, lo teníamos del primer módulo. Así que el que tenga computadora y si ya lo tiene instalado, pues ya tiene algo. Si no, pues yo por ahí les he dejado el enlace de donde lo pueden descargar. Ahí solo vean si necesitan ustedes 32 bits o 62 bits. También vamos a necesitar un servidor web, lo que yo mencionaba hace ratito. Hay servidores web que convierten mi computadora precisamente en eso, en un servidor web local. Eh, Java trabaja con varios, puede trabajar con varios servidores. Nosotros vamos a ver uno que se llama Tomcat. Entonces vamos a utilizarlo para, ¿qué es lo que hace internamente el servidor web? Como es un lenguaje de programación, y el navegador no sabe del lenguaje de programación, lo que hace es traducir ese lenguaje de programación y lo que vemos nosotros pues es la parte
la parte gráfica de la página. Si se dan cuenta, ahí ya me está diciendo aquí Zoom que me quedan nada más 10 minutos. Como tengo una versión gratuita, pues solo me va a dar 45 minutos y luego me va a cortar la sesión. Yo creo que esta sesión sí se nos va a hacer un poquito larga. Yo creo que bien se nos van a ir 2 o 3 sesiones, así que vamos a hacer una cosa. Cuando Zoom no saque, cuando Zoom no saque, esperan un minuto, digamos un minuto, sí, un minuto, y vuelven a entrar al mismo enlace que yo les envié. Es decir, cuando a mí me saque de acá, pues yo voy a cerrar y voy a volver a entrar al mismo enlace. Ustedes entran y nos va a dar otros 45 minutos. Así que de repente ya no me van a seguir escuchando porque nos va a sacar. Pero volvemos a entrar y seguimos. Así que les decía, si ya tienen NetBeam, pues ya tenemos un paso adelante. Si no, pues ahí les queda la dirección. Ahí solo bajan ustedes si necesitan 32 bits o 64 bits. Vamos a necesitar un servidor para configurar Java y el servidor que vamos a utilizar se llama Tomcat. Ahí les dejo también la dirección. Descárguense la última versión estable que es la 9. Ya voy a entrar ahí para que veamos. También vamos a necesitar un gestor de base de datos. Podemos instalar varios gestores. Hay varios gestores que trabajan con MySQL, pero el que nosotros vamos a utilizar como gestor de base de datos es el WAMP Server. El WAMP Server trae consigo mismo un servidor web, pero no trabaja con Java, sino que trabaja propio PHP. Entonces, ¿por qué no trabajar con PHP y MySQL si un solo servidor nos da todo? Porque eso lo vamos a trabajar en el próximo año. El próximo año hay 2 módulos de programación y yo lo trabajo con PHP y MySQL. Así que la idea no es que salgamos expertos, porque sería mentira si yo lo dijera, miren, aquí van a salir programadores en Java, pero de los mejores. Sería mentir, pero la idea es conocer un poquito de cada lenguaje. Así que vamos a conocer en este módulo que nos resta Java más MySQL y si Dios nos lo permite, el próximo año vamos a conocer PHP más MySQL. Entonces también vamos a necesitar este gestor. Ya vamos a entrar a cada una de las direcciones para que vean dónde está la descarga. Y con este gestor de base de datos, que es el WAMP Server, generalmente a veces se da un pequeño problema. Este programa, el WAMP Server, necesita de ciertas librerías que si no están instaladas en su computadora, el servidor no se va a levantar o no va a funcionar, digámoslo mejor así, no va a funcionar. Y si el servidor no sirve, pues no puede trabajar, obviamente. Entonces yo me di la tarea de juntar las librerías, en un solo archivo y después que instalen WAMP Server, que es este WAMP Server, descargan este archivo que dice librerías WAMP Server, van a encontrar 4 archivos, esos 4 archivos los instalan y el WAMP Server debería de quedar funcionando sin problema. Voy a ir primero a Tomcat, voy a copiar esta dirección. Bueno, voy a entrar primero, no vaya a ser que alguien no tenga NetBeans. Voy a entrar a la dirección esta que les estoy colocando acá en NetBeans y por ahí los va a llevar directamente a la página web de él. Ahí simplemente ustedes eligen si tienen 32 bits o 64 bits. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos de tener NetBeans por lo del módulo anterior. Así que aquí los va a llevar a esta página y por acá dice Windows para 32 bits. Está el programa y está para Windows 64 bits, que es este último. Entonces ahí simplemente descargan e instalan. No me voy a detener también en mostrar cómo instalar. Eso pues ya no hay problema en eso. También tenemos el servidor web que es Tomcat. Voy a entrar a la dirección que les he dejado por ahí también. Y lo que me va a mostrar es esta página que es donde puedo descargar el servidor de Tomcat. Por aquí en la parte izquierda están las versiones. La última versión es la 10, pero todavía no ha sido liberada, está como en prueba, por eso dice alfa,
Mejor agarremos la 9, que esa sí ya está liberada y en teoría está funcionando sin problema. Yo le doy ahí en TonCap 9 y me va a aparecer por acá en la parte en medio de la pantalla lo mismo. Me aparece si quiero para 32 bits o si quiero para 64 bits. O también tienen la opción de descargar el último que es independiente si es 32 o 64. Ahí pueden agarrar cualquiera de los tres que usted necesite, depende de la arquitectura de su computadora. Y por acá, por último, tenemos, bueno, no por último, luego tenemos el WAM Server. Voy a abrir la dirección y los va a mandar o redirigir para esta página. Aquí igual bajan un poquito y van a ver dos descargas disponibles. Dice WAM Server 64 bits y WAM Server 32 bits. Ahí ustedes descargan, pues depende de su máquina, si es 32 o 64. Así que ahí tienen también WAM Server. Ahí solo, pues para instalar no tiene nada de ciencia. Siguiente, siguiente, siguiente. Y solamente esto sí, presten atención. Cuando instalen el WAM Server, quiero ver si lo puedo instalar acá rápido. Por acá creo que tengo el instalador de WAM Server. Porque hay una opción que la tienen que marcar, si no, no les va a instalar MySQL. Déjenme buscar donde tengo el WAM Server. Acá está. Solo lo voy a correr, no lo voy a terminar de instalar. Solo quiero llegar hasta donde quiero que vean porque si no van a tener problemas con MySQL. Aquí este es el archivo que les va a descargar, ese que dice WAM Server. Así que lo voy a correr. Y pues no me está corriendo, no me abre el instalador, no sé por qué. Ah, bueno, ahí va. Ahí ya comenzó a ejecutarse, está un poco lento nada más, mi máquina. Y aquí le pregunta el idioma, solo tiene inglés y francés, pues déjelo en inglés. Y pues aquí acepta, siguiente. Y acá simplemente dele siguiente. Aquí es donde le dice, aquí les habla sobre las librerías. Aquí están aquí están los enlaces para todas las librerías que él necesita. Pero yo se las he dejado ahí aparte, así que aquí solo démosle siguiente. Aquí le damos siguiente. Y aquí me dice que el escritor, que la carpeta ya existe porque yo ya lo tengo instalado. Y no me deja pasar porque pues ya existe. Vamos, eh, vamos a dejarlo en otro lado. Eso no lo vayan a mover, yo lo estoy moviendo porque yo ya lo tengo y no me deja seguir la instalación. Pero ustedes solo le dan siguiente. Y acá es donde quiero llegar y donde quiero que veamos. Aquí vamos a elegir todo lo que queremos que nos instale el WAM Server. Esto de PHP no lo vamos a utilizar, pero si usted lo quiere instalar, instale la última versión, que es la 7.2.25, en este caso el instalador que yo tengo. No lo vamos a ocupar, lo vamos a utilizar el otro año si Dios lo permite. Pero si usted lo quiere dejar instalado, márquelo. Y el que sí nos interesa, y es el que me interesa que marquen, es este, el que dice MySQL. Si usted no marca MySQL, le va a instalar nada más el programa, pero no le va a instalar el motor de base de datos de MySQL. Entonces marca esta opción y automáticamente le marca el último, que es MySQL 8. Y pues de ahí sigue el proceso normal, siguiente, siguiente, siguiente y se termina. Yo voy a cancelar esto porque no lo quiero instalar, yo ya lo tengo instalado. Así que solamente tenga cuidado cuando llegue ahí en marcar MySQL para que le instale el motor de base de datos. Si nos damos cuenta con el tiempo me queda menos de un minuto. Hagamos una cosa, voy a cortar la sesión ahorita y volvemos a entrar. Así que los voy a sacar ahorita y entramos nuevamente.
Vale, yo creo que ya nos unimos todos los que estaban, pero solo falta Paola ahí, pero ya se está conectando. Yo creo que ya estamos todos. Bueno, solo vamos a esperar que Paola se termine de unir, ahí se está uniendo ella ahorita. Vale, nos habíamos quedado nada más, estábamos viendo el software que vamos a necesitar para el módulo. Así que ya veíamos cómo descargar los programas necesarios. Y por último, lo que tienen es este archivo, yo se los he subido a Mega. Abren el enlace y les va a generar un archivo que es un archivo RAR. Lo descomprimen y van a hallar dentro de él 4 archivos, que son 4 librerías necesarias para que el WAM server funcione. Si no, no les va a funcionar. Es este archivo, dice librería WAM server, le damos a descargar y pues no pesa mucho, pesa 31.3 megas. Con eso, con todo eso descargado, ya podemos comenzar a trabajar. Lo primero que necesitamos es hacer dos cosas, es configurar configurar el software. Veamos primero el WAM Server. Veamos primero el WAM Server. El WAM Server es un programa eh, común y corriente que se instala pues normal, común y corriente. Usted le va dando siguiente y tengan cuidado nada más lo que vimos de marcar MySQL para que le instale el motor. Cuando ya quede instalado el WAM Server y ustedes ya hayan instalado las librerías es un archivo por librería. Solo tienen que darle doble clic y se va a instalar. Es como instalar cualquier otro programa. Cuando ya tengan instalado el WAM Server y las librerías, les va a quedar un icono como este que están viendo en la pantalla, este icono rosado que parece como una W dentro de un óvalo, dentro de un círculo. Si yo le doy doble clic para abrir el WAM Server, me tendría que aparecer algo como esto. Ahí vamos a esperar un ratito, se está inicializando el servidor. Vamos a tener dos servidores, uno para la base de datos y vamos a tener uno para la prueba de las páginas desarrolladas con Java. Así que ahí vamos a esperar un ratito y no nos va a mostrar ningún programa. Pero si yo me voy a la parte de notificaciones, a la barra de notificaciones, debería de aparecerme este símbolo. Es el mismo símbolo de la W, este que estoy viendo acá en verde, es un símbolo de W, pero tendría que aparecerme en verde. ¿Qué significa que esté en verde el servidor? Significa que está funcionando perfectamente. Puede tener tres estados. Puede estar rojo, puede estar naranja o puede estar verde. Nos interesa que esté en verde porque en verde significa que todo está funcionando correctamente. Si usted instala el WAM Server y no instala las librerías que yo le he dejado ahí, creo que le va a quedar en naranja y le va a decir corriendo uno de tres servicios o le puede decir corriendo dos de tres servicios, pero algo no va a quedar funcionando o puede ser que le quede en rojo. Entonces, por eso es importante instalar las librerías. ¿Cómo me aseguro yo que está funcionando ese servidor? Me voy a internet y acá en donde se escribe la dirección, donde se escribe la dirección de cualquier página web, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir la palabra localhost. Así como se escucha, localhost. Un localhost, pues es un servidor local de mi máquina. Si yo describo localhost y doy enter, me debería de aparecer la siguiente configuración del servidor. Si entra a esta página que están viendo en pantalla, significa que mi servidor está corriendo. Y por aquí abajo vamos a encontrar algo que se llama
PHP ¿Qué es PHP Es un módulo, es el módulo de gestión de base de datos. Ya vamos a llegar ahí. Ahorita solo queríamos asegurarnos que nuestro servidor está corriendo. Si el icono que yo tengo aquí abajo, que veíamos en verde hace un ratito, no está en verde, si escribimos localhost, si está corriendo dos servicios por lo menos puede ser que tengamos acceso. Pero si no, no le va a decir página web no encontrada o algo por el estilo, pero no voy a poder acceder lo que veíamos hace un ratito. Pero si yo digito localhost y veo lo que veíamos, significa que su servidor ya está corriendo. Ahora vámonos a NetBeans. Tenemos que configurar NetBeans también con el servidor web. Voy a NetBeans, yo ya lo tengo instalado y ya lo tengo abierto. Cuando instalen NetBeans, puede ser que tengan el siguiente problema. Si yo me voy a archivo, le digo nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Si ustedes se recuerdan en el primer módulo, nosotros elegíamos acá en Java Application. Eso es si yo quiero hacer una aplicación de tipo escritorio, es decir, que no tenga nada que ver con la web. Ahora yo voy a crear un sistema web orientado a la web. Entonces yo tendría que elegir la opción que dice Java Web. De repente, por lo menos a mí me pasó, cuando instalé NetBeans, este plugin de Java Web no venía instalado. Significa que si no viene instalado, pues no puedo crear una aplicación web. Si ese es el caso, si les llega a pasar, primero prueben así, archivo, nuevo proyecto. Si ya les aparece Java Web, pues significa que está instalado el módulo. Si no está instalado el módulo, hay que descargarlo. ¿Dónde lo descargo o cómo lo descargo? Voy a cerrar esto y me voy a ir al menú que dice Windows, ventanas. Me voy a ventanas, no, perdón, Tool, herramientas, Tool. Me voy a Tool o herramientas y por acá le digo clic en, o le doy clic en Plugin. Plugin. Y voy a buscar el módulo que me permite desarrollar un sistema web con Java. Me voy a mover un poquito a la derecha y por acá aparece un cuadro de búsqueda o search. Ahí en ese cuadro de búsqueda escriban lo siguiente, Java EE, Java EE. Con eso que escriban les va a aparecer este módulo que dice Java EE base y dice que es de la categoría Java Web. Repito, tienen que buscar Java EE. Ese es el módulo que me va a permitir a mí generar páginas web o un sitio web. Entonces le digo Java EE y a mí me dice que yo ya lo tengo instalado. Ya me aparece ahí el chequecito y me dice ya está instalado en la máquina. Si a usted es el caso y no le aparece con el chequecito, pues chequéelo y abajo le va a aparecer instalar. Entonces el programa va a comenzar a descargarlo, se lo va a instalar y de ahí solo tiene que cerrar el programa y volverlo a abrir. Con eso que usted haga, pues ya le va a aparecer acá en nuevo proyecto la categoría Java Web. Repito, esto es en el caso que no le aparezca, porque por lo menos a mí no me apareció, tuve que instalarlo manualmente. Dicho esto, vamos a ver entonces, vamos a ver cómo configurar Tomcat con mi NetBeans, mi desarrollador de lenguaje, que en este caso va a ser Java. Aquí en NetBeans hay una pestaña que dice servicios. Acá está servicios. Si no le aparece eso de servicios, encuéntrelo en el menú Windows Service. Si pueden descargar NetBeans en español para que se les haga mejor, pues sería mucho mejor. A veces nos cuesta un poquito con el inglés. Entonces esa parte de servicios está en el menú Windows y por acá dice Service, si es que no les aparece la pestaña acá. ¿Qué vamos a hacer dentro de Service? Bueno, antes de continuar, usted va a descargar el archivo que se llama Tomcat, lo va a descomprimir y cuando lo descomprima pues le va a generar una carpeta llamada Apache Tomcat y la versión.
ese archivo que le va a descomprimir, tráigaselo para la carpeta raíz del directorio C. Solo cópielo dentro del C, de ninguna otra carpeta. No es obligación tenerlo ahí, usted lo puede tener en cualquier sitio, pero se acostumbra siempre a tener los, los servidores web dentro de la raíz del C. Entonces yo por acá tengo el WAM server, lo tengo aquí en la raíz, y por acá ya tengo copiada la carpeta que me genera Tomcat. Lo abro y voy a ver que Tomcat trae estas carpetas. Entonces pase la carpeta que le descomprima Tomcat al directorio raíz del C. Antes de configurarlo en NetBeans se me escapaba algo. Vamos a entrar a los archivos que me ha descomprimido Tomcat y voy a ir a bin, no, perdón, en config, voy a ir a la carpeta config, repito, la carpeta config, y dentro de la carpeta config voy a hallar un archivo que dice Tomcat user. Yo necesito configurar un usuario para darle los permisos en el servidor. Entonces voy a abrir este archivo que se llama Tomcat user, le doy clic derecho. Si tengo un editor de texto, lo podemos abrir, y si no, pues con el bloc de notas. Puede ser que tengan instalado ustedes Notepad++. En este caso yo tengo instalado Notepad++, que es un editor de texto. Si no, simplemente dele clic en editar y se lo va a abrir con el bloc de notas. Yo le voy a decir que lo voy a editar con el Notepad++. Y me va a abrir lo siguiente. Me va a abrir un archivo que es de configuración, y yo necesito agregar un usuario. Necesito agregar un usuario. Esta línea quizás se los voy a mandar, me imagino que no lo van a alcanzar a ver bastante definido. Se los voy a mandar ahí en un mensaje, se los voy a dejar en el aula. Aquí hay una línea que cuando ustedes lo abran, esta línea que estoy subrayando, esta línea que acabo de subrayar, cuando abran el archivo no la van a encontrar. Esa línea tenemos que agregarla. ¿Para qué? Para agregar un usuario a mi servidor. Entonces, esta línea yo se la voy a mandar. Aquí les estoy diciendo que mi contraseña va a ser root. Por defecto, todos los servidores, bueno, casi la mayoría de servidores web, su usuario se llama root. Root significa raíz. Un usuario root es un superusuario porque tiene todos los permisos habidos y por haber dentro de un servidor. Entonces yo voy a crear un usuario. El usuario usted le puede llamar como usted quiera. Yo le he llamado root. Usted le puede poner su nombre si quiere. Aquí donde dice username, yo le he llamado a mi usuario root. Y a este usuario le he asignado una contraseña o un password que es root. Esta línea, repito, yo se la voy a dejar allí para que la agreguen en este archivo. Dicho esto, ya agregado mi usuario, ahora sí puedo ir ya a NetBeans. Voy a NetBeans y voy a configurar el servidor en NetBeans. Ya estoy en la pestaña servicios y por acá hay una herramienta o una opción que dice server o servidores. Si yo hago clic acá en el signo más, me va a desplegar todos los servidores que yo tengo configurado para Java. En mi caso, yo ya tengo configurado Apache Tomcat. Ya lo configuré, yo ya lo tengo configurado. Pero lo voy a volver a hacer para que ustedes vean. Voy a hacer clic derecho aquí en Servers y le voy a decir add server o añadir servidor. Voy a ir a añadir. Y acá me dice, aquí me da 5 opciones Java. Me dice si quiero el servidor Apache Tomcat, si quiero Gasfish, JBoss, es decir, él puede trabajar con estos 5 servidores sin ningún problema. Entonces yo el que voy a elegir, porque el que voy a configurar es Tomcat, entonces elijo el primero. Elijo Tomcat, le digo Next o siguiente, y aquí me pregunta, ¿dónde está la carpeta que tiene los datos de configuración? O Server Location. Lo que me está diciendo es
dígame dónde está la carpeta de Tomcat, simplemente así. Entonces yo le digo en Browse o examinar y lo único que voy a hacer es ir a buscar la carpeta donde tengo descomprimido mi archivo Tomcat o mi servidor Tomcat. Yo ya sé que lo pasé para mi disco duro C, entonces me voy a C, aquí despliego, por acá está mi carpeta, la elijo y ahora me dice que le diga cuáles son las credenciales de mi usuario para que le dé permiso. Es la línea que mencionaba hace un ratito, donde yo creé el usuario y donde yo creé la contraseña. Yo creé el usuario y le puse de nombre root o raíz y la contraseña también es root. Ahora le digo, bueno, aquí ya me está dando un problema y me dice, Tomcat ya está configurado para ese folder, es decir, para esa carpeta. Yo como ya lo tengo, pues ya me está dando el error ahí y me dice que yo ya lo tengo configurado. Entonces ustedes van a escribir la contraseña, el usuario y la contraseña y le van a dar next o siguiente y automáticamente les va a agregar ese servidor a NetBeans. Yo le voy a dar cancelar porque no me permite pasar, ya no me deja pasar porque ya lo tengo instalado. Así que pues ahí ustedes solamente denle en next y ya les debería dejar pasar. Ahora bien, ya tengo instalado mi servidor en Java. Ahora tengo que inicializarlo. Es decir, así como el WAM Server que se pone en verde y me dice, mire, ya estoy listo, ya puedo trabajar, así tengo que inicializar cualquier servidor para que funcione. ¿Cómo inicializo mi servidor Apache? Voy acá a la pestaña de servicios siempre, me voy a servidores y me voy a Apache. Le digo clic derecho y Start. Pues Start es que comience a trabajar. Start y vamos a esperar a que nos lo inicialice. Aquí abajo dice iniciando Apache Tomcat. Ahí esperamos un ratito hasta que el servidor se haya levantado o esté funcionando para comenzar a trabajar. Así que ahí está tratando de levantar el servidor. Si todo está bien instalado y configurado, el servidor debería de levantarse y debería quedar listo eh, para trabajar. Aquí me está pidiendo los datos de mi usuario, en mi caso es root, y le digo ok, dele permiso, no hay problema. Bien, en teoría pues ya se levantó, ya está funcionando. Aquí vemos un par de iconos y tenemos el botoncito de stop, que es para detenerlo. Significa que si ya nos aparece stop es porque ya está trabajando. ¿Cómo me aseguro yo que mi servidor web está trabajando? Voy a minimizar esto y voy a ir a la web. Y ahora aquí en la dirección voy a escribir lo siguiente. Localhost 2.8080. ¿Por qué le agrego 8080? Cada servidor, como yo puedo tener más de un servidor instalado en mi computadora, realmente un servidor es un escucha. Es decir, yo escucho lo que el programa me está mandando y yo necesito escucharlo a través de un puerto. El One Server por defecto tiene asignado el puerto 80, solo que no le agregamos localhost 80. Entonces, si yo le coloco localhost, pues él va a acceder al servidor WAM Server, pero yo quiero ver si está levantado el servidor Apache Tomcat. Entonces el Tomcat trae configurado por defecto el puerto 8080. Entonces yo con localhost 2.8080 estoy viendo o voy a poder verificar si mi servidor me está escuchando, es decir, lo que yo le envíe si lo va a poder interpretar. Voy a darle enter. Y si a usted le aparece lo que yo estoy viendo en mi pantalla, significa que su servidor está corriendo perfectamente. Bueno, de hecho acá nos dice un mensaje, solo que está en inglés. Y dice que Tomcat ha sido instalado correctamente, dice felicidades. Si yo me voy acá al server status o estado del servidor,
Bueno, ahí siempre me pide mis datos. Mis datos son root y root, es decir, raíz, raíz. Me va a mostrar un pequeño, una pequeña lista de mi computadora. Aquí me dice, y del programa, me dice que la versión de Tomcat es la 9.0, la versión de Java es la 1, la máquina virtual de Java es la 1.8 y que es de Oracle, mi sistema operativo es el 10, mi arquitectura es 64 bits y el nombre de mi máquina es esta y mi dirección, y bueno, ahí me da un montón de cosas el Tomcat. Significa que mi Tomcat está funcionando correctamente. ¿Cómo puedo asegurarme todavía mucho más que mi servidor está funcionando? Voy a NetBeans, vamos a hacer una prueba así bien rapidita, bien sencilla, solo para que veamos cómo asegurarme que está funcionando. Voy a archivo, nuevo proyecto, aquí le digo un proyecto de Java Web, Web Application, Next, y aquí le vamos a poner un nombre al proyecto y le vamos a poner proyecto 1 y next. Y aquí le digo finish. Y lo que me debería demostrar NetBeans es la estructura de una página web. Como es un proyecto para la web, debería de tener la estructura de una página web. Pero vamos a esperar, ahí está cargando todavía. Lo que queremos ver es que si el servidor está interpretando correctamente el código Java que le vamos a dar. Entonces, vamos a esperar y si nos fijamos, lo que me muestra es una estructura de una página web. Ahí nos está dando un pequeño problema. Dice que hay un problema, dice, y por acá podemos hacer clic en resolver problema. Y dice que no encuentra una librería. Entonces vamos a darle resolver a ver si nos resuelve el problema. Y tendríamos que bajarla. O vamos a ver si nos dice, bueno, aquí nos dice agregar de una vez. No, tendríamos que bajarla y instalarla manualmente, pero probablemente esa librería no nos dé ningún problema para lo que queremos hacer ahorita. Entonces acá me muestra el código o una estructura de una página web. Si usted ya vio HTML, pues ya sabe cuál es la estructura de una página web. Entonces por acá nos dice, escriba todo el contenido acá. Solo vamos a poner un mensaje y vamos a decir, hola, segundo año. Y el título de la página va a ser mi primera página web con Java. Voy a guardar mi proyecto. Guardar. ¿Y cómo pruebo esto en el servidor? Fácil. Primero aquí arriba tengo un mundito que me está indicando internet. Si yo le doy clic, me dice con qué navegador web quiere probar sus proyectos. A mí me gusta Firefox. Yo voy a elegir Firefox. Ya le dije que me abra con Firefox. Y aquí está el signo, el símbolo de play. Si yo le doy clic, él debería de comenzar a compilar el código y mostrármelo en internet, es decir, en el navegador. En el navegador. Y si se muestra el código, si se muestra lo que yo estoy colocando, es que mi servidor web está funcionando correctamente. Y aquí está el mensaje, se llama, bueno, dice hola segundo año. Y aquí me dice que estoy dentro del localhost escuchándome a través del puerto 8080 y el proyecto que estoy intentando o tengo abierto es el que se llama proyecto 1. Así que con eso yo puedo darme por satisfecho y seguro que mi servidor Tomcat está funcionando a la par de Java. Así que por lo menos ya vimos cómo configurar el software. Si todo esto lo hemos hecho bien y todas las pruebas que hemos hecho nos damos por satisfecho, significa que hemos configurado todo el software correctamente. Así que voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y vámonos un ratito
a la parte de la base de datos. Con NetBeans nada más era esto, solamente era la configuración del software. Ya tengo configurado eso y voy a cerrar acá también y vamos a ir un poquito al WAMP server. Yo ya tengo abierto mi WAMP server, ya me aseguré que mi WAMP server está corriendo, tengo por acá, lo tengo en verde y el mensaje que me da es todos los servicios están corriendo. Ahí está deteniendo Tomcat, eso se va a cerrar solo y me aseguro que WAMP server está corriendo y pues ya vimos que para ver que eso realmente está corriendo basta con digitar en mi navegador localhost, ya no 8080 porque 8080 hace referencia a Tomcat. Y acá es donde me interesa llegar a mí ahorita. Y si se recuerdan, les decía, WAMP Server tiene configurado por defecto el puerto 8080. Significa que si yo escribo localhost 2.80, pues voy a llegar a lo mismo. Entonces, cuando hay varios servidores, pues cada servidor tiene un puerto de escucha. Así que ahí está, aquí le dice puerto por defecto para Apache, le dice para Apache de WAMP Server 80. Así que si me carga esto, pues chivo, yo tengo mi WAMP Server corriendo. Y lo que me interesa es el módulo que tengo aquí abajo que se llama phpMyAdmin. phpMyAdmin es un módulo, bueno, aquí tengo que iniciar sesión. Por defecto, WAMP Server, su usuario se llama root, es decir, raíz, root. No, por defecto no tiene contraseña, a no ser que usted se la ponga después, pero por defecto WAMP Server no tiene contraseña, entonces en la contraseña no se escribe nada y WAMP Server trae dos servidores de base de datos, trae MySQL y trae otro que se llama MariaDB. Nosotros vamos a trabajar MySQL, entonces aquí yo elijo MySQL. Les mostraba hace un ratito en la instalación del WAMP Server que si ustedes no eligen MySQL como motor de base de datos, no les va a aparecer acá y van a tener que hacer la reinstalación nuevamente. Entonces, si chequean donde dice MySQL, pues ya les va a aparecer aquí. Yo le elijo y le digo continuar. Y ahí me debería de cargar el módulo de phpMyAdmin para la manipulación de las bases de datos. Entonces debería aparecer esto. ¿Qué es esto? Lo que estoy viendo acá. Es el módulo de phpMyAdmin para bases de datos. Aquí vamos a trabajar, vamos a modificar, vamos a manipular todo lo que tenga que ver con las bases de datos para luego hacer la unión con NetBeans a través de Java y MySQL que yo estoy viendo acá. Repito, esto iba a ser un repaso en teoría, iba a ser un repaso de base de datos en teoría. Bien, ¿qué tengo acá entonces? En la parte izquierda yo tengo todas mis bases de datos creadas. Esta que dice disparadores es mi base de datos. Aquí tengo una que se llama prueba y aquí tengo otra que se llama Word. Esas son mis bases de datos. Las demás son propias del sistema que no se deberían de tocar. Son bases de datos que he venido trabajando con tercer año. Entonces, ¿cómo se crea una base de datos? Dentro de phpMyAdmin yo puedo trabajar de dos maneras. Puedo trabajar de manera gráfica. ¿Qué significa de manera gráfica? Que yo no necesito saber absolutamente ningún código de MySQL para poder hacer una base de datos, para poder crear tablas, para poder relacionarlas, para poder insertar, modificar, actualizar o eliminar datos. ¿Cuál es la otra? Bueno, ya nos está avisando ahí que nos quedan otros 10 minutos. Digamos, ¿cuál es la otra manera en la cual yo puedo manipular bases de datos? Pues es con código y que es muchas veces un pequeño dolor de cabeza, el código. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues a mí me gustaría que lo hiciéramos con código, porque nosotros no somos usuarios administradores. Cuando digo administradores o usuarios normales, mejor lo voy a decir de esa manera. Un usuario normal que es aquel que no sabe absolutamente nada de código. Ustedes son estudiantes de software. Ustedes son estudiantes que deberían de manejar
la parte del código, porque hay ciertas cosas que se vuelven más complicadas que usted no las va a poder hacer de manera gráfica. En las consultas hay consultas que son muy complejas, muy complicadas, que realmente se lo aseguro no las va a poder hacer de manera gráfica. Por ley va a necesitar conocer el código. Así que se lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes conozcan. Pero lo ideal es que lo trabajáramos con código. Lo voy a hacer así de manera gráfica. Si yo quiero crear una base de datos, aquí ya me aparece la palabra nueva. Yo le digo nueva, el programa me dice, ¿cuál es el nombre de la base de datos? Pongámosle un nombre, pongámosle de nombre 2DS. Así se va a llamar mi base de datos, 2DS. Y yo le digo crear. Bien, dice base de datos 2DS ya fue creada. Dice, y aquí tengo, mire, mi base de datos se llama 2DS. Ya creé la base de datos, así de sencillo. ¿Qué no tiene entonces mi base de datos? No tiene tablas. Entonces la esencia de las bases de datos pues son las tablas. Necesito una tabla. ¿Cómo se crean las tablas? Aquí como yo le doy en 2DS, me dice, pues no hay, mire, no hay ninguna tabla, cree una. Entonces yo le digo, crear tabla y me pide un nombre. ¿Cómo le voy a llamar a esta tabla? Yo le voy a llamar alumnos. Generalmente, y no es obligación, pero es como una referencia, los nombres de las tablas que vayan en mayúsculas y los nombres de los campos van en minúscula. Entonces yo le llamo a mi tabla alumnos. ¿Cuántas columnas va a tener esta tabla? Me pregunta el programa. Yo le puedo decir 5. Entonces yo le digo continuar. Como yo le dije que va a tener 5 columnas, esta tabla me va a cargar una tabla para que yo le coloque datos o nombres a esas 5 columnas. Entonces aquí me ha habilitado, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Esta tabla llamada alumnos va a tener 5 campos. Todas las tablas, todas las tablas deben de tener, y eso sí es ley, es obligación, deben de tener algo que se llama primary key o llave primaria. Eh, Antes de continuar, ¿alguien tiene una idea de qué es una llave primaria? ¿Vieron esta parte? Esto es lo más básico de lo más básico de las bases de datos. ¿Alguien sabe qué es una llave primaria? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Alguien que encienda su micrófono y me diga, sí, una llave primaria es esto, esto y esto? ¿Alguien me ayuda, por favor, de los 6 que están conectados? ¿No vieron que era una llave primaria? Repito, ¿no vieron que era una llave primaria y una llave foránea? ¿No? Bueno, como nadie me contesta, yo voy a dar por que no lo vieron, no saben qué es, no tienen ni idea de qué estoy hablando. Una llave primaria es de los conceptos más básicos, pero o sea, es como saber qué es uno por uno, para hacérselo así bien, bien sencillo. Una llave primaria en la tabla es un dato, es un campo que jamás, pero jamás, o sea, cuando digo jamás es un jamás de los jamases, se va a repetir, no debería de repetirse, eso es una llave primaria, es un campo que si yo lo defino como llave primaria, jamás se va a repetir porque una de las características de las bases de datos es evitar la redundancia o la repetición de registros. Como estoy hablando de una tabla que se llama alumnos, alguien me podría dar un dato o un nombre o un tipo de datos. Bueno, sería un nombre porque el tipo de dato es luego. Alguien me podría dar una idea o un tipo de dato que podría utilizar para un estudiante un campo de tipo primario. Alguien me podría decir, yo considero que podría ser este campo porque esto y esto. Repito,
un campo de tipo llave primaria es un dato que jamás, pero jamás se debe repetir entre los registros. Es decir, va a ser único, va a ser exclusivo ese registro. No va a poder haber dos dentro de la tabla cuando se define un campo de tipo llave primaria. Entonces, repito, si yo estoy hablando que esta tabla va a guardar datos sobre alumnos, ¿qué campo yo podría utilizar como llave primaria? Bueno, lo vamos a hacer entonces dedocráticamente. Francisco, abra su micrófono, porfa. Francisco, abra su micrófono, porfa. Bueno, al parecer Francisco se durmió quizás. No, no lo... Vaya, Francisco, por acá yo tengo una tabla en la que estoy guardando, voy a guardar datos sobre alumnos, pero cada tabla necesita tener una llave primaria. Una llave primaria es un dato que jamás de los jamases se debe de repetir en una tabla. ¿Qué dato se le ocurriría a usted que puede ser llave primaria para datos de un alumno? El ID de mm, más o menos, vale, más o menos. Lo que acaba de decir Francisco tiene lógica. Generalmente a las llaves primarias siempre se suele colocar la palabra ID. ID viene de identificador. Siempre le colocamos ID alumno. El ID alumno pues va a ser un código que jamás de los jamases se debe repetir. Pero si yo le busco un poquito más de lógica, ustedes tienen algo que no se repite en ninguno de ustedes y es el NIE. El NIE perfectamente a mí me podría servir como de identificación para ustedes, porque es un dato que ustedes ya lo tienen y jamás se va a repetir. Entonces, si yo digo NIE, perdón, ID estudiante o ID alumno, ID alumno yo le podría decir, bueno, el alumno 1, el alumno 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número que haya. Pero a mí me gusta mejor NIE. NIE. Yo estoy seguro que el NIE no se repite, porque yo ya sé que cada estudiante tiene un único NIE, no se va a repetir. Y nuevamente llegamos al final de los 45 minutos, nos queda menos de un minuto. Ya no hace falta mucho, quizás unos 20 minutos más. Así que voy a cerrar otra vez, voy a cortar acá y se vuelven a conectar por favor al enlace que les he enviado. Así que voy a parar la reunión porque ya me va a cortar.
Solo vamos a esperar un ratito mientras se conectan las otras 3 personas que estaban en la reunión. A lo mejor se conecten. Bueno, en lo que se conectan las otras 2 personas que faltan, un comercial. Ahora a las 9 había conferencia de prensa con la ministra de Educación y el ministro de Salud. Así que si, bueno, a las 9 comenzamos la reunión, no creo que hayan estado viendo la TV y en la clase, me imagino, pero si no se han dado cuenta, pues acaba de anunciar la ministra que las clases están suspendidas hasta el 31 de diciembre, es decir, este año ya no se va a regresar, ya lo confirmó la ministra de Educación. Así que ahorita se está dando la conferencia de prensa, pero así que les adelanto, ya no se va a regresar, ahí acaba de publicar algunos noticieros, lo que ha dicho la ministra, que pues se va a terminar de esta manera. Así que no es un año perdido realmente, a lo mejor es un año diferente, no se ha aprendido, no se ha dado clases como siempre se ha hecho, pero no podemos decir que es un año perdido porque de una u otra manera, pues creo que cada docente ha hecho lo poquito o lo mucho que ha podido. Así que ni modo, ya se confirmó, no hay regreso a clases este año, hasta el próximo. Así que sigamos. No sé quién falta, habían 6, solo hay 5 ahorita, no sé quién no se conectó. Ah, Rommel hace falta. Bueno, a lo mejor se conecta a otro momento. Sigamos. Entonces yo por acá voy a comenzar a llenar los datos de esta tabla. Ya dije que tenía 5 campos y cada campo pues debe de tener un tipo de dato. Eso ya lo conocemos ustedes. Cada vez que se declara una variable, pues hay que decirle qué tipo de dato va a tener esta variable. De igual manera trabaja MySQL. Hay que decirle qué tipo de dato va a guardar esta columna. Esta columna que se llama NIE, pues va a tener, como ya sabemos que son números enteros, pues va a ser de tipo int, va a ser enteros. ¿Qué longitud va a tener este campo? Si no me equivoco, yo no, ahí quizás no sé, su NIE tiene 8 o 10 caracteres. No ando muy bien ahí en ese dato. Pero vamos a suponer que su NIE tiene 10 caracteres. Entonces va a ser de longitud 10. Y por acá, si me despliego hacia la parte derecha, eh, hay algo que dice índice, que si yo lo despliego, me va a aparecer ciertas opciones. Este campo tiene que ser de tipo primary, es decir, será una llave primaria. Será un campo que no se va a poder repetir porque no pueden haber 2 estudiantes que tengan el mismo NIE. Y también por acá hay un atributo que dice nulo. ¿Qué significa nulo? Si yo chequeo este atributo que dice nulo, estoy diciendo que al momento de hacer una inserción, al momento de hacer un registro en mi base de datos, puedo dejar ese campo vacío. Si yo no lo chequeo, estoy diciendo que este campo no puede estar vacío, no puede ser nulo. Y tiene lógica, si un campo que jamás se va a repetir y es llave primaria, no puede ser un campo nulo. Entonces vengo y qué más datos quiero recoger del estudiante. Yo quiero recoger su nombre, yo quiero recoger su dirección, su teléfono y su fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento. El nombre de los campos no puede llevar espacios. Haga de cuenta y caso que es una variable. Recuerde, la variable no puede tener espacios. Así que le pongo yo fecha de nacimiento, pero le agrego un espacio abajo. Y ahora digo, el nombre, ¿qué tipo de dato es? ¿Es un entero? No, el nombre es un texto, entonces va a ser un varchar. Varchar hace referencia a el texto. ¿Cuántos valores o cuántos caracteres quiere que tenga ese dato? Digamos que un nombre largo puede tener 75 caracteres, le vamos a asignar. La dirección, ¿qué tipo de campo es? Es un varchar. Le vamos a asignar 150 caracteres. El teléfono, podemos decir que es un entero de 8 caracteres.
Y la fecha de nacimiento, pues, es un tipo de dato que se llama day. Day se utiliza para fechas. Day. Y acá le decimos el nombre. ¿Puede ser nulo? No. No voy a insertar un estudiante sin nombre, obviamente. La dirección puede quedar en blanco, puede que sí, puede que no. Le vamos a decir que puede quedar en blanco en cualquier momento, entonces yo chequeo acá. Y pues lo demás no lo vamos a tocar, así que quede y como ya tengo todo, solamente acá algo bien importante, abajo, van a encontrar algo que se llama motor de almacenamiento. MySQL maneja varios motores. Estos motores de almacenamiento me van a permitir a mí generar cierto tipo de base de datos. Hay bases de datos en redes, hay bases de datos relacionales y se me han escapado los otros dos nombres. El que nosotros vamos a usar y se usa a nivel mundial más es el relacional. Para poder relacionar unas tablas con otras, que es la esencia de las bases de datos, se utiliza el motor de base de datos InnoDB. Entonces, antes de darle continuar para que me genere esta tabla, yo debo de cambiar a motor de almacenamiento InnoDB. ¿Qué pasa si yo lo dejo por defecto me da MyISAN? ¿Qué pasa si yo le doy continuar, me genera la tabla, pero mi tabla queda con motor de almacenamiento MyISAN? Lo que va a hacer es que no va a permitir las relaciones. Y si no permite las relaciones, ahí tenemos un gran problema. Pero se puede corregir después, se puede modificar. Pero de entrada mejor dejémoslo de una vez con InnoDB. Entonces ahora sí le digo a mi tabla guardar. Ahí está procesando, está cargando. Y mi tabla ya fue creada. Tengo una tabla que se llama alumnos y si yo veo su estructura o la examino, si le doy a examinar, pues voy a ver que tengo 0 registros guardados en esa tabla. ¿Cuál es la esencia de las bases de datos? Es su relación con las otras bases de datos. Para entender toda esta parte de la relación, debemos conocer ciertos conceptos básicos. Una llave primaria, una llave foránea, qué es una llave primaria, qué es una llave foránea, qué son los índices, cómo crear índices, cómo relacionar las tablas a través de su primary key y su foreign key. Y aquí tenemos un gran problema. Y digo gran problema porque ustedes no manejan eso todavía. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si yo me pongo a explicar todo eso y a darle los ejemplos de todo eso, yo creo que necesitaríamos otra sesión aparte de la que estamos llevando ahorita. Repito, el módulo no es base de datos. Yo lo estoy haciendo para que vayamos agarrando el hilo en la base de datos, pero ustedes deberían de manejar esto y perdónenme que lo repita tanto. Vamos a hacer una cosa. Ya vimos cómo crear la tabla. Si queremos verlo, cómo crearlo de manera gráfica, de manera con código, lo podemos hacer. Y les va a quedar, bueno, antes de seguir, vean por acá lo que tienen en el archivo que yo les subí hoy por la mañana. Voy a bajar. Y por acá tienen un pequeño, y quizás no es tan pequeño, no va a ser tan pequeño para ustedes, pero tienen una tarea. Esta tarea está basada en ¿qué palabra podría usar? Está basada en la presunción de que ustedes, como ya llevaron base de datos, pues esto iba a ser un pequeño fogueo para ustedes, para que se recordaran y comenzáramos a trabajar directamente con esto y directamente con el lenguaje de programación para luego unir los dos. Y hay una tarea que dice lo siguiente. El INCO dice desea crear una base de datos para tener mejor controlados los datos de sus estudiantes. No notas, dice entre paréntesis. ¿Por qué no vamos a controlar notas? Porque se haría muy grande y estamos haciendo solo, quiero que sea un pequeño ejercicio nada más de fogueo, solo de un pequeño repaso. Entonces solo necesito crear o tener
Los datos de los estudiantes, datos personales, a qué grado va, su fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Con una o dos tablas, algo sencillito, solucionar el problema. Sigo. Se solicita a los estudiantes de desarrollo de software de segundo año lo siguiente. Uno, crear las tablas con sus respectivas relaciones. 2, insertar datos a dichas tablas. Dice por lo menos 15 registros por tablas. 3, mostrar las siguientes consultas. La primera consulta, mostrar los estudiantes pertenecientes a segundo año de bachillerato de desarrollo de software. Siguiente consulta, mostrar los datos de los estudiantes mayores de 18 años. Consulta 3, mostrar los datos mostrar la cantidad de estudiantes que pertenecen al sexo masculino y cuántos pertenecen al sexo femenino. ¿Para qué me sirve a mí guardar ese gran montón de datos en las tablas? Me sirve para consultar previamente. Imagínense, yo tengo guardado en mi base de datos toda la información de ustedes como estudiantes, que son casi 400, pero ¿qué pasa si de repente, mire, yo quiero saber cuántos son masculinos y femeninos? En vez de ir pasando grado por grado, mire cuántas niñas hay, tantas, que me va a tardar, que me voy a tardar en hacerlo. Si tengo una base de datos, hago una consulta y, y me va a aparecer cuántos estudiantes tengo. Entonces, esa es la idea. Tienen una tarea. La tarea en un principio, repito, se había pensado como un repaso, pero veo que no va a ser así. Así que les va a quedar una tarea extra a esta tarea y va a ser investigar cómo crear una foreign key, qué es una foreign key, es decir, una llave foránea, cómo hacer consultas para generar las tres consultas. Entonces significa que tienen una doble tarea. Primero tienen que ver cómo hacer eso y después llevarlo a la práctica para resolver la tarea. Yo les voy a echar la mano, les voy a echar la mano en el sentido de hacerles un video que les sirva a ustedes para que puedan comprender mejor esta parte de las llaves foráneas, cómo crear los índices, cómo crear las relaciones, cómo distinguir cuál es la llave, la tabla padre de la tabla hijo, porque eso tiene mucho que ver, tiene todo el sentido de la relación en las tablas y cosas que si esas no las entiende, por más sencillo que esto parezca, se va a volver un dolor de cabeza. Entonces yo los voy a apoyar en esa parte de hacerles un video. No lo hago ahorita porque creo que nos vamos a llegar hasta las 12 del mediodía. Hay que ir yendo paso a paso y despacio para que ustedes lo logren entender. Así que yo lo voy a dejar hasta acá. Les voy a subir en un documento qué es lo que ustedes pueden leer o de paso les dejo algún enlace donde ustedes pueden ver cómo se hace una llave foránea, cómo hacer un índice, cómo relacionar, cómo hacer un registro, un update en cascada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, yo les voy a hacer un video para que les sirva de apoyo para que puedan realizar esta tarea. Así que por ahí yo me voy a quedar hasta acá, pues ya se hizo bastante larga la sesión, ya deben estar un poquito aburridos y si tienen alguna pregunta o duda con esto, la pueden realizar. Si no, pues ahí va a estar el video subido en YouTube, yo les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver y eh, mañana, yo creo que mañana o viernes, les estaría subiendo un video de apoyo para que ustedes les sirva y conozcan un poquito más sobre base de datos. Repito, no es un módulo de base de datos, pero la necesitamos. O sea, sin la base de datos no vamos a poder hacer nada. Entonces yo por eso dije, yo pensé, qué chivo que ya llevaron base de datos, ya deben de conocer todo esto, pues ya no solo lo vamos a utilizar. Pero dada la circunstancia, pues yo voy a hacerles un par de videos por ahí que les sirva de apoyo. Así que, bueno, por acá dice la tarea, hay algo más. Dice enviar el archivo .sql generado desde phpMyAdmin. Eso lo voy a explicar antes de cortar la sesión. Voy a ir a phpMyAdmin y qué es lo que yo estoy pidiendo. Usted lo que me tiene que enviar nada más es la base de datos.
en extensión .sql. Yo voy a montar ese archivo de tarea que usted me va a enviar en mi servidor y yo voy a poder ver todo lo que usted me ha enviado. ¿De qué estoy hablando? Imagínese que en esta base de datos que se llama 2DS, digamos que esta es su tarea. Aquí usted creó las tablas, creó las consultas, le metió los datos a las tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene todo acá en esta base de datos. Entonces, ¿cómo me envía el archivo .sql que yo le estoy solicitando? Fácil. Me voy acá al PHP y por acá hay un menú que dice exportar. Si yo hago clic en exportar, me va a cargar lo siguiente y me dice, ojo, primero tengo que darle clic a la base de datos que quiero exportar. Y aquí me dice, exportando tablas de la base de datos 2DS. Yo estoy exportando mi base de datos. Todo lo que tenga mi base de datos, mis tablas, mis registros, todo lo que tenga mi base de datos llamado 2DS se va a ir con este archivo. ¿En qué formato lo quiere? Me dice el programa. Yo le digo SQL. Entonces yo le digo continuar. Voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla, no logro ver qué hay más abajo. Bueno, realmente no hay nada. Ah, ya me la exportó. Voy a hacer más grande nuevamente. Y yo... Hola. Sí, la clase está quedando grabada. Yo luego la voy a subir a YouTube y luego les comparto el enlace. Vaya, cuando usted le dé continuar, se va a guardar el archivo. Como yo tengo Firefox, las descargas se van para arriba. Aquí lo tengo. Entonces me ha generado un archivo que se llama el nombre de la base de datos .sql. Este archivo es el que usted me va a adjuntar en la tarea. Este archivo. Y lo que no quedan guardadas, esto sí lo quiero decir, lo que no queda guardado en este archivo son las consultas. ¿Qué son las consultas? Lo va a ver en el video próximo que yo le voy a subir, para ya no alargar tanta esta. Las consultas no quedan guardadas en el archivo SQL. Así que, por ejemplo, si usted hace la consulta para solucionar el problema, por ejemplo, la primera, todos los estudiantes que pertenecen al segundo año, a la consulta, al código de la consulta, le toma foto o le hace un print screen y me las manda aparte del archivo SQL. Más abajo hay una indicación y dice, para las personas, dice, que no tienen computadora, crearán, dice, el código en su cuaderno. Por ejemplo, si voy a hacer la tabla, yo digo, hago el código que me va a generar la tabla y le tomo foto y pues eso van a ir enviando. Si se fijaron, yo creé la tabla de manera gráfica. Yo dije que vamos a hacerlo de manera con código. Entonces en el video que yo les voy a enviar, todo va a ser con código. Nos vamos a ir acostumbrando a utilizar código. Y las personas que no tienen pues computadora, por ejemplo, ponen arriba código para crear la tabla llamada tal. Y ahí va a ir el código, create table, etcétera, 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 todo lo que deberían de poner. Así que ahí está la tarea, una para las personas que no tienen computadora, cómo la van a hacer, y para los que tienen, qué es lo que deberían de mandarme, que es el archivo .sql que ya vimos cómo se genera. Así que por favor estén pendientes, el día de mañana o el día viernes les voy a subir un video donde se explica todo esto para que ustedes vayan metiéndose en las bases de datos. Así que hoy por hoy, si no tienen alguna pregunta o consulta, solamente recordarles el día de mañana a las 9 el examen va a ser solo teórico, no hay ejercicios, no hay subneteo, que es la parte, no hay conversiones, solo es teórico nada más. Solo denle una leidita a los tres archivos y ahí estamos bien. Así que si alguien tiene alguna consulta, duda, sugerencia, regaño, declaración, pues ahorita la pueden hacer. Así que abra su micrófono si algo quiere que repita, algo no le quedó
algo no entendió, pues algo quiere que yo se lo repita, yo con gusto lo hago. Y si no, pues ahí va a quedar también la clase en YouTube. Pero si algo quiere preguntar, hágalo con confianza, no tenga pena que, ay, que parece muy absurdo mi pregunta. No, si estamos para aprender. Si todos supiéramos o conociéramos todo esto, pues no tendría sentido que estuviéramos aquí conectados. Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, usted está aprendiendo y todos aprendemos, como dice el verbo conjugar. Así que abra su micrófono con confianza y si tiene alguna pregunta, pues la hace. Ninguna, todo claro como el chocolate. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, pues no me resta más que decirle gracias por su tiempo y pues que no se les olvide mañana, ¿verdad? Y pendientes por ahí el viernes con el otro video para que puedan hacer la tarea. Y pues traten de leer un poquito por su cuenta base de datos para que no le vaya a costar mucho este otro módulo. Así que si nadie quiere preguntar algo, pues yo me despido y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Bueno, pues cuídense, nos vemos.